Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Teresita de Jesús Daniel Ancheta. Soy egresada de la Normal Superior de Hermosillo de la especialidad en Matemáticas. Actualmente soy estudiante de tercer semestre de la maestría en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa. Actualmente estoy desarrollando un proyecto de tesis titulado Secuencia didáctica para el desarrollo de habilidades propias del pensamiento algebraico, en colaboración de mi directora de tesis, la maestra en ciencias Ana Guadalupe de Castillo Bojorques. Como les menciono, es un proyecto de tesis. Actualmente está en la etapa de diseño de las actividades para muy pronto implementarlas en este mismo semestre. Aquí les muestro un panorama general de lo que se va a tratar en esta presentación. Voy a iniciar con la problemática que gira en torno en mi proyecto de diseño, después con el marco teórico, que es el marco teórico de Leos, seguido de las actividades que están en diseño, todavía están en un proceso de estarle modificando cositas, pero ahí les muestro algunas de las actividades que llevo hasta ahora y pues terminar con las conclusiones acerca del proyecto. Antes de comenzar a platicarles acerca de lo que es la problemática y justificación de mi proyecto actual, les quiero comentar que mi interés acerca de este tema matemático surgió desde que estaba desarrollando mi documento recepcional para egresar de la normal superior. O sea que estaba desarrollando el proyecto fue acerca del lenguaje algebraico y mis referentes teóricos eran Piaget y una adaptación que había hecho Julio Pimienta acerca de los niveles de asimilación que mencionaba Piaget. Entonces, yo no tenía referentes teóricos acerca de lo que era matemática educativa porque no tenía acceso a ellos. Entonces, pues la maestría en matemática educativa realmente me dio la oportunidad de poder desarrollar un proyecto más elaborado y con mejor profundización acerca de este tema que tanto me interesa a mí, que es el álgebra. Entonces, bueno, investigando acerca de la enseñanza acerca del álgebra, me encontré que es un tanto tradicional. ¿Por qué? Porque las estrategias que los alumnos llevan a cabo en este tema matemático, están dominados por procedimientos que no han sido interiorizados. ¿A qué me refiero? A que casi siempre, o por no decir que siempre, se centran en aplicación de fórmulas, o sea que tienen la fórmula, la practican, la ejercitan y hasta ahí llega y no llegan a desarrollar ese pensamiento algebraico. Entonces, haciendo una mejor documentación también me encontré que una de las actividades que se recomiendan para poder llegar a ese desarrollo del pensamiento algebraico es a través de sucesiones figurales y tomando en cuenta que quiero que inicien con un pensamiento algebraico sólido, lo voy a hacer desde el primer año de secundaria, en donde las únicas sucesiones que se ven en ese entonces son las aritméticas. Entonces, por ejemplo, uno de los autores que yo encontré fue de Castro en 1994, donde estipula que este tema matemático, lo que son las sucesiones figurales, dan pie a la iniciación del término general de una sucesión y a su simbolización, que es una de las habilidades propias del pensamiento algebraico que quiero desarrollar, lo que son los procesos de generalización y de simbolización. Entonces, aparte de que mi investigación, o bueno, mi proyecto de diseño está respaldado con los requerimientos que estipula el currículo, donde dice que se va a desarrollar un pensamiento algebraico, que en primer año de secundaria se va a iniciar con este y demás, ¿no? Si alguna vez se llegan a interesar por lo que es el pensamiento algebraico, les recomiendo que lean los artículos y las investigaciones que ha desarrollado Radford. Ese es un autor que tiene bastantes investigaciones acerca de este tema matemático y son muy interesantes. Así que ahí les dejo esa referencia. De hecho, una de sus investigaciones, que fue una de las que estoy utilizando como antecedentes, es en las que aplicó estas secuencias de figuras que se muestran aquí a alumnos de octavo grado en Canadá, donde una de las estrategias que encontró que los alumnos estaban utilizando para resolver esas actividades era la prueba y error. Y él dijo, este tipo de estrategia no conduce a un pensamiento algebraico, entonces hay que tener cuidado con las estrategias que estamos promoviendo al momento de las actividades que estamos diseñando e implementando. Como les mencioné en la diapositiva anterior, pues me estoy basando en el currículo donde pues establece el siguiente aprendizaje esperado y
y pues estar respetando para que realmente esas actividades que estoy desarrollando se puedan implementar dentro de los tiempos que se estipulan. A partir de aquí ya voy a empezar a mencionar cuáles son los elementos teóricos que yo estoy utilizando dentro de mi proyecto de tesis del marco teórico enfoque ontosemético del conocimiento de la instrucción matemáticos, mejor conocido como el EOS. Este es un marco teórico integrativo, y así como lo dice su palabra, integra otros elementos o conceptos de otros marcos teóricos, pero pues a su modo. De hecho, ha tenido la crítica que como que se quiere monopolizar el que todas las investigaciones en matemática educativas estén respaldadas por este marco teórico, pero son solamente críticas que se le hacen. Yo lo elegí porque es un marco teórico que contiene esos elementos que yo quiero analizar dentro de mi diseño, o sea, tanto al hacer el diseño como al implementarlo y analizarlo. O sea, contiene esos elementos que yo necesito. Entonces, esa es la razón por qué lo estoy utilizando. Ahorita les voy a mostrar cuáles son específicamente esos. El Leos, uno de sus principales autores es Godino, y de hecho uno de los documentos más longevos de este marco teórico es de Godino y Batanero en 1994. En estos documentos se empiezan a, pues, a explicar qué son las prácticas matemáticas o los sistemas de prácticas, que es todo aquello que llegue a hacer el alumno dentro de las actividades para llegar a construir su significado, su significado. Existen dos tipos de significados, son los significados institucionales y significados personales. En la siguiente diapositiva les explico cada uno de ellos. Ok, entonces voy a comenzar con lo que son los sistemas de práctica. Los sistemas de prácticas, como le comento, es todo aquello que se realice para dar respuesta a esa situación problema que se presenta. Entonces, esos sistemas de prácticas o prácticas pueden ser tanto operativas, o sea, todo aquello que se haga en un papel y demás, y también las discursivas, todo aquello que se declare verbalmente. Bueno, esas prácticas van a llegar a conformar un significado, ya sea significado personal o institucional. El significado personal son aquellos que pertenecen al alumno, al estudiante, que son todos esos tipos que se mencionan ahí. Es bastante difícil saber cuál es el significado personal de un alumno porque pues, no sabemos cómo funciona la mente, tampoco podemos abrirla para saber qué hay ahí y ver cómo está funcionando. Entonces, se puede tomar en cuenta, por ejemplo, el significado personal declarado, todo aquello que menciona el alumno acerca de lo que está haciendo, o incluso aquello que pone dentro de un papel, pero sabemos que pues no todo lo que se piensa se escribe, entonces hay que tener bastante cuidado con eso, ser bastante minucioso. Y el significado institucional va a ser todo aquello que estemos utilizando nosotros como docentes. O sea, por ejemplo, yo estoy utilizando el significado institucional, el institucional de referencia, perdón, el pretendido y el implementado. El de referencia se toma del currículo o de algún libro de texto o investigaciones. En este caso yo lo tomé del currículo y de los libros de matemática que se utilizan actualmente. Entonces, de ahí tomo ese significado de referencia. Entonces, a partir de eso que yo investigué o que leí, ¿cuál es el que realmente quiero implementar? El pretendido. Entonces, se declara ese, cuál es el que yo quiero implementar. Y por último, el que yo voy a utilizar va a ser implementado. Entonces, eso quise hacer yo, pero ¿qué es lo que pude hacer? Ese va a ser implementado y se va a llevar en la parte de análisis, llevar a cabo en la parte de análisis. Entonces, espero que quede claro, un poco claro eso. De todas formas, cuando llegue a hacer la sesión de este en vivo, pues espero poder contestar todas sus dudas. Dentro del tema matemático que vamos a llevar a cabo van a existir objetos primarios, son los que se van a tomar en cuenta para el diseño y también en el momento de análisis. Entonces, bueno, yo primero lo que hice en torno a lo que es el tema matemático, que son soluciones aritméticas figurales, tengo que escoger en qué lenguaje matemático voy a trabajar. El lenguaje matemático va a ser pues de manera, por ejemplo, verbal o escrito, va a ser de manera gráfica o va a ser de manera figural. O sea, de qué manera se lo voy a mostrar a los alumnos. Entonces, se van a diseñar también situaciones problema
Aquí las situaciones problema es importante mencionar que también se pueden ver como solamente problemas, solamente ejercicios, o sea, no se hace una distinción entre ellos y no hay una más compleja que el otro. Todos son situaciones problema. Entonces, en torno a estas situaciones problemas van a existir también definiciones o conceptos que se utilicen, van a estar los procedimientos que lleguen, pues lleguen a surgir desde el problema y las proposiciones declaradas por los alumnos, incluso también sus argumentos. Entonces, esos son los objetos primarios que se pueden analizar dentro de una secuencia didáctica. Yo les estoy hablando acerca de lo que es el diseño porque de esa es la manera en la que estoy utilizando el marco teórico. Dentro de LEOS también se puede evaluar una secuencia didáctica conforme a lo que es la idoneidad didáctica y existen 6 idoneidades específicas y se pueden evaluar así como está representado este. Se puede poner un hexágono y ver qué tan altamente o bajamente es idónea de acuerdo a esa idoneidad. Por ejemplo, en la cognitiva, aquí entre paréntesis tiene la proximidad, se va a referir al conocimiento previo que tengan los estudiantes acerca del tema matemático que voy a implementar. Por ejemplo, qué conocimientos tienen que tener los alumnos referentes a lo que son las secuencias aritméticas, sucesiones aritméticas para poder conocerlo. Entonces yo lo diseño, aunque deben de conocer tal cosa, por ejemplo, si yo tomo por hecho ya deben de conocer que existen las literales. Entonces yo lo evalúo de acuerdo a lo que marca el currículum, digo, es altamente idóneo conectivamente. Pero cuando vaya a implementar, si realmente ellos no conocen eso que yo esperaba porque el currículo así lo planteaba, entonces al momento del análisis yo voy a poner, pues fue mediamente idóneo porque no conocían tal concepto o no podían operar tal procedimiento. Entonces, así se evalúa eso. La idoneidad afectiva va a implicar pues, todas las actitudes, emociones o motivaciones que, vayan que vaya a despertar esa secuencia didáctica. En la interaccional va a depender pues todo aquello que tenga que ver cuando tenga que trabajar en equipo, cuando tenga que trabajar de manera grupal o cuando tenga que trabajar de manera individual. Entonces ahí se va a evaluar esa parte. La mediacional pues es realmente con todos los recursos con los que tú cuentes, desde técnicos, desde tiempo. Por ejemplo, ahora que estamos trabajando desde casa, a lo mejor no todos mis alumnos tienen computadora y tienen que trabajar desde el celular. Entonces eso es lo que se va a evaluar ahí. En la ecológica van a entrar o intervienen algunos elementos como, pues, cuáles son el contexto en el que viven mis alumnos, qué es lo que el currículo marca acerca de ese grado escolar. Entonces, eso es lo que se va a considerar ahí de manera muy general. Y la epistémica va a ser el conocimiento como tal. Entonces, de manera muy general, es a lo que se refiere cada unidad. Una recomendación que me hicieron fue que si yo al final voy a evaluar con esto, entonces cuando esté diseñando tengo que tomarlo bastante en cuenta porque ya sé con lo que me van a evaluar, o sea, ya voy un paso adelantada, entre comillas. Entonces se utiliza tanto para el diseño como para evaluar en el caso de un proyecto de diseño. Aquí en esta parte les muestro lo que son los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos con los que estoy manejando. Cada uno de ellos están redactados de acuerdo a algunas idoneidades. Por ejemplo, el primer objetivo específico se puede considerar que se está considerando la idoneidad afectiva y ecológica. En el segundo, la epistémica y la ecológica. En la tercera, la cognitiva. En la cuarta, una mediacional y objetos primarios, que fueron los que les mencioné anteriormente, donde está el lenguaje, los problemas matemáticos y de tal. El, en el objetivo 5, perdón, se está tomando en cuenta la idoneidad epistémica y algunos objetos primarios. En la 6, la idoneidad mediacional. En la 7, la interaccional. Y en la 8, pues el significado de los objetos primarios. Ustedes le pueden dar pausa aquí y analizarlos un poquito más. ¿Por qué me refiero? ¿Por qué estoy estipulando que estas idoneidades recaen en cada uno de esos objetivos? Otro elemento que estoy considerando muy importante dentro del diseño de mis actividades son los niveles de algebrización. A mí me gusta medir cómo me están contestando los alumnos o qué
qué grado de dificultad tienen las preguntas que yo estoy diseñando. Entonces encontré estos niveles de algebraización y de Godino, igual dentro de Legos, en conjunto de esos otros autores. Esos niveles de algebraización, como les digo, me ayudaron a redactar las preguntas que diseñé dentro de mis actividades y también me van a servir para evaluar si realmente los alumnos están contestando con tal nivel de algebraización. Por ejemplo, pues aquí se declaran son 4 niveles, se comienza desde un nivel 0, donde realmente no existen un razonamiento algebraico, hasta llegar a un nivel consolidado, a nivel 3 de algebraización, donde pueden hacer transformaciones algebraicas deslindadas de un contexto, o sea, pueden hacer transformaciones matemáticas como jugar con las literales, hacer transformaciones cuando son equivalentes y demás, ¿no? Así de manera muy general, se puede utilizar esto para medir los niveles de algebraización. Como les dije, les iba a mostrar un poco de lo que llevo de mis actividades. En mis actividades aquí ustedes pueden ponerle pausa para leerlos más detenidamente. Eh, Tome en cuenta principalmente la idoneidad ecológica para realmente crear un contexto a los que les fuera familiar a los estudiantes. Entonces yo tomé un tema un tanto polémico que es la construcción del muro fronterizo, donde se toma como un prototipo de los que se quieren utilizar y se crea una secuencia de figuras a partir de esta. Yo sigo un orden muy específico en mi secuencia donde, como les dije, los niveles de algebraización realmente es algo muy importante dentro del diseño. ¿Por qué? Porque yo tengo actividades de inicio, desarrollo y cierre. Sin embargo, en cada una de estas, yo sigo el orden de que mi primera pregunta es de exploración, entonces es un nivel 0 de algebraización. La siguiente tienen preguntas acerca de calcular números específicos, cantidades específicas. Entonces, eso ya se volvería un nivel 1 de algebraización hasta llegar a declarar un nivel 2 de algebraización, donde significa que ellos pueden expresar de manera general qué es lo que están haciendo. Si bien de una manera simbólica, no es una manera simbólica literal, o sea, pueden utilizar, por ejemplo, tengo un valor faltante, le pongo una rayita o le pongo un signo de interrogación e incluso pongo un dibujo que represente ese elemento que quiero calcular y hasta el último nivel, que es el nivel 3 donde ya se llega a hacer una transformación algebraica, ya pueden expresar en términos de n porque esa es la literal que estoy utilizando yo porque es el número de tal elemento. Entonces, esa es mi secuencia, ¿no? Aquí pueden ver un poco más de lo que les estaba mencionando, donde ya les pido calcula la cantidad exacta de barrotes que se necesitarán para cualquier número de piezas. Ya les pido también que tabulen ciertos valores. Y aquí, o sea, no, si se fijan, la primera pues era actividad 1, aquí ya les muestro una actividad 3. O sea, existen más actividades, pero les estoy mostrando de manera general que pues los elementos que estoy utilizando, porque las demás actividades pues suelen ser un poco repetitivas, un poco más desafiantes, pero siguiendo casi los mismos procedimientos. También les puedo mencionar, por ejemplo, que les estaba mencionando que se pueden utilizar diferentes tipos de lenguajes. Utilizo un lenguaje numérico, un lenguaje verbal, aquí está un lenguaje tabular, otro gráfico. También se llegan a institucionalizar los conceptos, o sea, ya se llega a declarar el significado institucional. Y pues de acuerdo a todo lo que mencionan los estudiantes, también sería el significado personal declarado, porque va a ser todo aquello que ellos expresen verbalmente. Por ejemplo, aquí ya termina mi primera secuencia, donde ya llegan a identificar ciertos elementos, a dar ciertos argumentos, proposiciones y declarar su significado institucional, incluso pues seleccionando o contestando las preguntas que yo les propongo. Aquí, no, aquí les muestro las referencias de algunos de los documentos que mencioné a lo largo de la presentación. Están pues los de Godino, que son los del marco teórico de Leos. También está el de Radford, que les había mencionado antes. Y ya en conclusión, o sea, esto es una pequeña parte de lo que es el marco teórico. Existen más elementos de este. Yo les estoy mencionando aquellos que estoy utilizando dentro de un proyecto de tesis que es de diseño. Y, y es bastante complejo porque son muchos elementos, pero también el que tenga tantos elementos va a ser bastante enriquecedor al momento de analizarlos y poderlos pues separar y organizar al momento de poderlos, de exponer mi proyecto.
Entonces quedo a disposición de ustedes. Cualquier duda que pueda contestar, pues quedo a sus órdenes. Y, y es todo de mi parte. Gracias.